Seguimos en Inbox Night y es momento de presentar una entrevista. Como anunciamos al principio del programa, entrevistamos a Guillermo Cacache, director de la obra Amor de Cuarentena. Diana, como dijiste en la entrevista, quiero preguntarte dos cositas rapidito. ¿Qué tal estuvo la entrevista? ¿Qué se puede rescatar ahí? Y que nos cuente cómo fue la experiencia de Amor de Cuarentena. Perfecto. Bueno, la entrevista fue muy interesante porque fue entender muchas cosas justamente de la propuesta, fue comprenderla, y con lo cual la verdad que me parece muy interesante. Y con respecto a qué es este Amor de Cuarentena o cómo lo experimenté, lo sigo experimentando. Son 2 semanas por las cuales recibo WhatsApp. En mi caso, uno puede elegir Dolores Fonsi, Marrale o otra actriz más, que ahora no recuerdo, la pueden ver en la cartilla. Lo que voy es que es una experiencia justamente audiovisual, porque los WhatsApp no son solamente WhatsApp, son imágenes, son música, y lo que yo decía al comienzo del programa, ¿no? Es una manera de salir de esta realidad, entrar en una ficción, no es teatro, pero me parecen opciones creativas y constructivas muy interesantes. Me parece excelente. Entonces le vamos a pedir a Noé que nos pase la entrevista. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, quería que nos contaras este Amor de Cuarentena, cómo fue la iniciativa, cómo lo recibiste vos al guión cuando te ofrecieron la propuesta. Bueno, en realidad es una idea de Santiago Loza, que es también el autor de los textos, juntos con un productor uruguayo, que estaban charlando. Es un proyecto que casi nace de una broma entre ellos, porque estaban charlando acerca de un artículo del diario El País de Madrid, donde decía que con esto de la cuarentena algunos antiguos amores empezaban a mandar mensajes y a hacerse presentes. Y ellos decían, ¿vos recibiste alguno? No, yo tampoco. Es algo que nos pasa a nosotros, entonces no es algo tan general como dice el diario. Entonces creo que Nacho mismo le dice a Santiago, Nacho es el productor, dice, ¿y vos que sos autor, por qué no los escribís? ¿Por qué no, ya que esto no nos pasa, generémoslo como ficción? Y un poco entonces de esa broma de ficcionalizar lo que a ellos no les estaba pasando, aparece la idea de tanta gente que a lo mejor en este momento podía divertirse jugando esta situación de un ex que te manda durante 14 días mensajes y que insiste, porque como no es una experiencia interactiva en el sentido que las voces esas dejan un mensaje y vos podés contestar, en realidad entonces es un ex que te manda 14 días mensajes sin saber qué está pasando del otro lado. Como yo le decía a los actores cuando los dirigía, en realidad ustedes siguen hablando porque del otro lado no les dicen pará, basta, no me mandes más mensajes, no quiero saber nada con vos. Le clavan el visto, el famoso clavar el visto que hemos aprendido todos, y eso los entusiasma a seguir porque quiere decir que los están escuchando pero no le dicen que no. Y así un poco nace todo. En realidad fue toda una suerte de coincidencias porque el mismo productor quería que una obra que yo dirigí también de Santiago Loza, acá en Buenos Aires, la dirija en Montevideo, y entonces estaba conectado conmigo y me dice, mirá, lo que yo te estoy invitando a hacer hasta que no termine el confinamiento no va a tener lugar, pero tengo este otro proyecto, y me cuenta el otro proyecto que tenía con Santiago, e inmediatamente a mí me pareció interesantísimo porque en general me interesa mucho todo lo que me corre de los lugares más automatizados o cuando ni siquiera están automatizados, que tienen que ver con lo más rutinario, con aquello, por lo menos en lo que yo vengo trabajando hace mucho, que es el teatro, básicamente. Si bien de vez en cuando he hecho alguna dirección de actores en cine y tal, lo más fuerte de mi campo creativo es el teatro. Entonces cuando algo me corre hacia lo performático, hacia lo audiovisual, me es una experiencia de mucho oxígeno. Entonces inmediatamente acepté.
¿Y cómo lo recibe Cacache, directora, este tema? Fue muy particular porque fue aprender a dirigir. eh, a ver, el otro día justamente hablamos en una nota, hubiese sido raro que algo tan distinto lo dirija igual que lo otro, ¿no? Entonces algo muy distinto necesitó por lo menos un encuadre distinto, porque después las cosas que uno escucha en un actor y pide que sean más hacia algún lugar que hacia otro, o haciendo ajustes y tal, son las mismas que si fuese teatro, cine, pero el soporte es distinto, entonces aparecen unas especificidades y aparece una dinámica de ensayo muy distinto. Acá yo primero me conecté por llamada telefónica o por Zoom con algunos actores, tiré así unos lineamientos de trabajo generales, y después el trabajo de hormiga fue muy rudimentario. La gente no se imagina cuán rudimentario fue, porque me dejaban WhatsApp a mí con los textos que grababan, yo los corregía con otro WhatsApp y decía, mira, hacia el final me parece que está bueno trabajar esto otro, o el inicio está muy bien, pero en el medio se cae tal cosa, reestructurémoslo. Y era un intercambio de WhatsApp. Los actores generaban notas de voz para tener un registro un poquito más interesante, pero yo quería puntualmente, si bien trabajé también con una postproducción, un editor audiovisual que hizo postproducción, yo quería que si pasaba un colectivo, si se prendía la heladera, que ellos no, si estaba bien la actuación, que no lo graben de nuevo por eso que en cine costaría, por supuesto, volver a hacer la toma, ¿no? Pero acá era interesante porque había cierto azar sonoro que se filtraba en los mensajes y que le generaba un verosímil, ¿no? Le daba más realidad a esto de un grabando mensajes desde cualquier lugar de su casa, y puede pasar una moto en la calle y queda en el audio, puede prenderse la heladera o abrirse una puerta, lo que sea, y todo eso contribuía un poco a armar el mundo de ese ex que se apareció en medio de la cuarentena. ¿Cómo es la selección de actores? ¿Cómo fue los actores elegidos? Fue muy distinto que otras veces. En realidad siempre es distinto, ¿no? Porque lo primero que tengo en cuenta es el material, ¿no? Y después también el ámbito de realización. Acá el ámbito de realización y las características del proyecto me decía, si una persona se va a meter en tu casa durante 14 días, tenés que tener ganas, tenés que conocerla un poquito. Yo no podía trabajar con actores ignotos, desconocidos completamente, más allá de que hay excelentes actores independientes o que trabajan mucho en el circuito independiente que no son figuras, pero acá yo decía, si yo quiero tener a alguien 14 días, le voy a dar entrada 14 días, tengo que conocerlo. Y las formas de conocer a los actores son porque los viste en una serie, en una película. Entonces, la primera cuestión era que tuviesen algún nivel de reconocimiento, porque además el proyecto tiene algunas acciones solidarias, por ejemplo, con la Casa del Teatro. Hay una parte de la recaudación que va a la Casa del Teatro, hay otra parte de la recaudación que va al Archivo de la Memoria Trans, hay otra parte de la recaudación, hace muy poquito nos pusimos de acuerdo para sacar algo del caché de cada uno de nosotros y donarlo a Artistas Solidarios, que es un grupo de artistas que hace bolsones de comida para distribuir entre los artistas que lo necesiten. Y estamos pensando algunas otras porque la verdad que nos va muy bien. Nos ha ido tan bien que eso también nos da más margen de, si ya en el principio estaba inscrita la posibilidad de ayudar, ahora más porque ya 5.000 personas ya lo vieron, ya hicieron la experiencia, porque esto no es visual. Entonces no podemos decir ya lo vieron, es como un latiguillo que te queda en la lengua y lo decís, 5.000 personas ya lo vieron, como si fuese una película. No, 5.000 personas ya lo escucharon en este caso, hicieron la experiencia. Porque hay, para contarle a la gente, que no solamente son textos, sino que también hay pequeños videos, que no son lo más importante, pero que terminan de armar el mundo del mensaje, ¿no? Sí. Sobre todo las canciones que me fascinan, las canciones que hemos elegido con Fran Castropiso, que es el productor audiovisual. Bueno, te decía, ese fue un criterio de elección. Después el otro criterio de elección fue que además de ser gente reconocida, con una trayectoria, fuesen muy buenos actores, porque pueden ser muy conocidos, pero que si no son buenos actores, acá tenían que pelar la voz y con eso ese era el único recurso de actuación, no se ve su cuerpo. O sea, el cuerpo está a través de la voz es
Entonces tienes algunos actores. Y una última cosa que a mí me importa, y acá pude todo, armé como un Dream Team, es que tengan algún compromiso con su realidad, ¿no? Y en este caso, yo respeto muchísimo ideológicamente a cada uno de ellos, ¿sí? Así que esos fueron un poco los criterios para elegir a estas bestias que me acompañan. Perfecto. Siempre tenemos en el programa, les preguntamos, queremos conocerlos un poco más a nuestros invitados y preguntarte cuál es tu libro preferido, tu música preferida y tu película preferida. Sin dudas mi libro preferido, así sin pensar, es Muerte en Venecia de Thomas Mann. Es una novela corta, que si alguien no la leyó, que debe haber mucha gente joven sobre todo que no la leyó, no sé, habría que esperar pasar un poquito, a lo mejor una primera juventud, y ahí cuando ya se está entrando en la adultez, ya se puede leer. Me parece que hay que tener cierto backup, no intelectual, sino de experiencia de vida, para terminar de entrarle a la novela. Y sino que cada uno haga su experiencia en la que se encuentre con el material. La gente que no leyó Muerte en Venecia, yo la envidio, porque me acuerdo cuando la leí por primera vez, esa novelita, que dije, hay un antes y un después de Muerte en Venecia. Después, película miles. La Ciénaga de Lucrecia Martel, para mí es la película de mi vida, donde se encuentra una producción artística de alta calidad, con un tema vernáculo, o sea, una película argentina que nos es tan fácil cuando te preguntan una película preferida, pensar en la cantidad de películas extranjeras que uno vio, y esto sin ninguna fanforrenería nacionalista, me pone contento de poder decir que mi película favorita es argentina. Es La Ciénaga de Lucrecia Martel. ¿Y qué era lo otro? ¿Música? Música. Música, sí, qué sé yo, hay tanta música. Lo primero que me vino, nada, después vamos a ver si encuentro una opción más, porque lo primero que vino es el Stabat Mater de Pergolesi. Pero también me gustan las cumbias, digo, no digo esto para dármela de culto, ¿no? Digo, también podría ser una cumbia de las de antes, ¿no? Me acuerdo que en la casa de mis padres había algún magazine del Cuarteto Imperial, por ejemplo, de los Guaguancó, y entonces en el mismo nivel de placer se conecta conmigo la pollera colorada que el Stabat Mater de Pérgoles, son cosas distintas. Perfecto. ¿Algo más que quieras hablar sobre la pandemia como conclusión para cerrar la nota? Sí, me parece que en tiempos de pandemia hay tantas formas de vivir la pandemia como personas en el mundo, ¿no? Entonces creo que hay gente realmente que está en situaciones de ni siquiera poder elegir cómo vivirla, porque es el sector más precarizado, el sector más vulnerable, el sector más expuesto, y que habemos, ¿no? Otros, ¿no? Existimos otros que, digo yo, que nos cae una responsabilidad. Los estados de ánimos van y vienen, pero por lo menos como lo vivo yo, digo, en la medida que tengo trabajo, soy profesor universitario de actuación en la Universidad de las Artes, entonces tengo un ingreso económico, tengo una pérdida de dinero muy fuerte en este momento porque tengo una sala que alquilo de teatro que no está funcionando, pero tengo muchas posibilidades de trabajar cuando termine todo esto y recuperarme. Tengo salud, estoy viviendo la cuarentena con mi hija y mi compañera, una situación donde puedo abrazar, puedo besar. Me parece que nos cabe a los que todavía tenemos este resto la responsabilidad en cada espacio que habitamos, en la obra que producimos, ver cómo hacemos para estar juntos de otra forma, ¿no? Que distanciamiento no es necesariamente aislamiento en el sentido de quedarnos solos, deprimidos, esperando para volver a ser humanos que todo esto termine, porque esto no sabemos ni cuánto puede durar. Entonces la invitación es a quienes tengamos un resto de salud disponible y para poner en disponibilidad, un resto de creatividad disponible, un resto de
de energía disponible para decir, acá estamos, escuchémonos como podamos, por Zoom, por Skype, por videollamadas, por radio, acá estamos, ¿no? Como la posibilidad de conectar con algo del orden de lo vital en un tiempo donde es tan difícil. Digo, yo en cada clase que doy por online me propongo, además de lo que he trabajado siempre, que es la actuación, es decir, ¿qué tengo, ¿no?, para convocar en este momento en términos de poder proyectarnos en una situación que no nos hunda en lo meramente apocalíptico, ¿no? Que no regodearnos en lo apocalíptico, porque si no se fuga el sentido, nos deprimimos, y entonces ahí creo que lo que ya es un desastre, entre comillas, natural, puede ser devastador a nivel de lo social, de los lazos y del psiquismo de cada uno de nosotros.